Vamos a hablar en esta ocasión del término. La finalidad es reafirmar el conocimiento del término para emplearlo adecuadamente en el desarrollo de habilidades comunicativas. La comunicación es el proceso mediante el cual el ser humano intercambia ideas, siendo estas una de las formas mentales, y como cualquiera de los otros pensamientos, precisamente por ser mentales, son inmateriales. Por tanto, no sería posible expresarlos si no nos valiéramos de algunos signos sensibles. A estos signos les hemos llamado expresiones. ¿Qué es el término? El término es el signo o expresión externa de una idea. Un signo es todo aquello que conocido nos lleva al conocimiento de otra cosa. El progreso humano no hubiera sido posible si su conocimiento de las cosas se hubiera quedado en ellas mismas y nunca se le hubiera ocurrido al hombre tomarlas como signos de otras cosas. Vamos a ver lo que es la palabra como signo. Los signos son de dos tipos, naturales o artificiales. Los signos son naturales, son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el humo, que es signo del fuego. Las lágrimas, que son signo de una emoción interna. El caer de las hojas secas de los árboles es signo de que viene el otoño. Mientras que los signos artificiales son los inventados por el hombre. Por ejemplo, los signos matemáticos, los signos químicos, los musicales. Y las palabras, que son el ejemplo más ilustrativo de este tipo de signos. Cada palabra suele expresar una idea o varias. Y así, como la idea es un modo de representarse mentalmente un objeto externo, también la palabra representa o expresa una idea. Por lo tanto, las palabras se pueden tomar como representantes de los mismos objetos de los cuales se habla. Pero las palabras no solo se refieren a las ideas, en muchas ocasiones solo evocan imágenes y objetos singulares. Cuando una persona no entiende el significado de una palabra, entonces se queda generalmente con la simple imagen. Así, por ejemplo, un niño se le enseña el concepto de una pelota, pero él tiene en su mente solo la idea singular de la pelota, no conoce todavía el concepto de lo que es la pelota en sí. De aquí se deduce la deficiencia en los conocimientos de aquellas personas que solo acostumbran a aprender de memoria, al pie de la letra, las lecciones de los libros, pero que no logran captar el objeto sensible o intelectual a que se refieren esas palabras. Esto se puede aplicar en la exactitud del lenguaje. Resulta que una misma idea puede expresarse de varias maneras. Esto se debe a la riqueza de nuestro idioma, pero no todas esas maneras son igualmente apropiadas para dar a entender lo que se requiere decir. En algunas ocasiones es necesario escoger con cuidado el lenguaje. Los nombres que puede recibir el término son los siguientes. Concepto, en cuanto que es producto de la mente. Es decir, la mente es la que concibe y capta un objeto formándose el concepto. Se le puede llamar también especie expresa. Quiere decir o significa la expresión de las ideas que ha concebido la mente. También se le puede llamar intención, en cuanto que por él la inteligencia tiende a la verdad. También se le llama idea. Como ya hemos visto, es la representación de la cosa conocida o bien simplemente término, ya que
constituye el fin de la abstracción. El proceso de abstracción, ¿dónde acaba? En el término. Por eso se le llama término. El término lo podemos dividir atendiendo a la uniformidad del significado o bien atendiendo a su significación. Si atendemos a la uniformidad del significado, el término puede ser unívoco, equívoco y análogo. Atendiendo a su significación, puede ser categórico, categoremáticos, sin categoremáticos o indeterminado. Veamos cada uno. El término unívoco es el que se aplica de una misma manera a los objetos que expresa. Ejemplo, mesa, silla, hombre. Se aplica de la misma voz, se aplica para todos los objetos que expresa. El término equívoco es el que se aplica de modo diferente, es decir, tiene distintos significados. Así, por ejemplo, la palabra gato podemos referirnos al animalito. También la misma palabra puede referirse al juego del gato. O bien puede ser el instrumento mecánico con que cambiamos una llanta, por ejemplo. Otro ejemplo, can significa la bestia o el animalito, o bien puede ser una constelación. Esto es los términos equívocos. En el caso de estos términos, solo hay que tener cuidado que en alguna explicación, en algún escrito, discusión, las palabras utilizadas mantengan el mismo significado a lo largo del texto. De lo contrario, puede dar origen a confusiones o sofismas. Decimos que el término es análogo, aquel que se aplica a objetos con un significado en parte igual y en parte diferente. Aquí entran, por ejemplo, los trascendentales, es decir, aquellos conceptos como ser, como bondad, como verdad. Estos términos son de máxima extensión y se le aplica de una manera parte igual, por parte diferente, porque no podemos hablar igual de la bondad, por ejemplo, del hombre a la bondad que pueda tener un animalito o a la bondad que pueda tener un vegetal. O sea, parte igual, parte diferente. También el término que se aplica a varias cosas de una manera comparativa. Así, por ejemplo, el término salud se predica del ser viviente, pero también se aplica en la medicina, o se aplica también en algún lugar o en alguna empresa, cuando se dice las finanzas de esta empresa son saludables. Se aplica de una manera comparativa, parte igual, parte diferente. Por otro lado, atendiendo a la significación, el término dijimos que se divide en término categórico o determinado. Es el que expresa una afirmación o una negación, pero de una manera precisa. Así, por ejemplo, el término justicia, injusticia, virtud, vicio. Mientras que los términos categoremáticos son los que tienen un significado por sí mismos, expresan directamente una realidad natural. Así tenemos todos los sustantivos, los adjetivos y también los verbos. Los términos que se denominan sincategoremáticos son los que solo sirven para relaciones entre los primeros, expresan enlaces sintácticos en el mismo lenguaje. Ahí están, por ejemplo, las preposiciones, las conjunciones. En la lógica moderna, los términos sincategoremáticos se llaman conectores u operadores lógicos. El término, finalmente, que hemos denominado indeterminado o no categórico, es aquel que ni expresa, ni afirma, ni niega. Es decir, expresa algo intermedio. Así, por ejemplo, tenemos las palabras acaso, quizá, tal vez. Son términos indeterminados.
Tenemos otra especie de división que viene siendo el valor de suplencia de un término. El valor de suplencia de un término, es decir, ¿a qué se refiere? El término se puede referir a una de estas tres cosas, a la cosa real extramental. Así, por ejemplo, mesa es un mueble, tiene una realidad extramental. También puede significarse o puede referirse a lo significado. Por ejemplo, el mueble es un predicado. O bien puede referirse a la palabra misma. Así podemos decir, mueble es una palabra de 6 letras. Lo importante de esto radica que con el lenguaje, al tener una riqueza de expresiones, al momento de pronunciar un término, puede referirse indiferentemente a cualquiera de estos tres planos, lo cual en algunas ocasiones podría dar origen a confusiones. A esto hay que agregar que el lenguaje asocia emociones y una palabra con sentido emotivo también es ocasión de discusiones. Con este tema hemos concluido lo relacionado con la primera de las formas mentales o pensamientos, es decir, la idea o concepto. Espero que este conocimiento les ayude a desarrollar su percepción, observación y capacidad de análisis, así como usar los términos adecuadamente en definiciones, divisiones, juicios y argumentos.